Muy buenos días chicos. Bueno, vamos a empezar una clase más de estudios sociales. Recordemos que ya terminamos las clases de repasos y entramos ya a la materia del primer parcial del primer quimestre. Pues bien chicos, el objetivo de la clase de hoy es analizar el estilo de vida de los estados y los impactos económicos y sociales después de los procesos de la independencia. Recordemos que previo al siglo XIX hubieron muchos procesos de independencia, entonces vamos a analizar cuál fue el impacto, de qué manera influyó en la vida de los pobladores de aquella época, ¿sí? Pues bien, en el mundo del siglo XIX, si bien es cierto, empieza a existir un nuevo modelo político-económico llamado liberalismo. Y el liberalismo significaba respeto a las libertades ciudadanas e individuales, libertad de expresión, asociación, reunión, existencia de una constitución inviolable que determinaba los derechos y deberes de ciudadanos y gobernantes, separación de poderes, tanto legislativo, ejecutivo y judicial, para evitar cualquier tiranía, y el derecho al voto, muchas veces limitado a minorías. Pues bien chicos, vemos que ya hay cambios muy notables. Surge un sistema político-social en el cual vemos que ya la población empieza a tener voz como tal, empieza a tener ya sus derechos. Y entonces, es en esta parte, previo o posteriormente a los movimientos de independencia, en el cual surgen todo este tipo de cambios, ¿sí? En el siglo XIX está comprendido durante el año de 1800 al año de 1900, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Pues bien chicos, ahora las características del liberalismo. Entre las características tenemos la libertad como derecho inviolable. Lo que nos trata de decir básicamente es que nadie puede vulnerar la libertad de ninguna persona. Los ciudadanos tienen derechos inalienables, quiere decir que nadie puede ni atropellar ni violar esos derechos, ¿sí? La soberanía para gobernar está en el pueblo. Recordemos que la soberanía es el gobierno del pueblo como tal, entonces lo establece aquí de forma más puntual aún. Y tenemos el poder político, debe ejercerse en el marco de la ley, y por ello es necesario que cada país tenga una carta magna. Pues bien, cuando hablamos como tal de una carta magna, estamos hablando de la Constitución que ya hemos visto anteriormente, y también también llamada Ley Suprema. Entonces, como hemos revisado, básicamente en la Constitución es como que establece de qué manera o cómo se vive dentro de un país, ¿sí? Ahí se encuentran todas las leyes, todas estipuladas, la forma en cómo se va a regir la vida en una sociedad, ya sea de forma política, social y económica. Y en conjunto, bueno, forma como tal la Carta Magna. Y el individuo era libre de pensamiento, conciencia y acciones económicas. Tenían la libertad de formar empresas conforme les pareciera, agruparse y tener su ideología religiosa conforme les pareciera mejor. También es importante mencionar que justamente fue en el liberalismo donde busca separarse la iglesia del gobierno, porque recordemos que en la Edad Media estuvo muy marcada el poder de la iglesia, ¿verdad? O la presencia de la iglesia dentro de los reyes como tal, ¿verdad? Tanto así que tenían la facultad de poner o quitar a reyes del poder, ¿sí? Entonces, justamente en el liberalismo vemos que se da un poco el tema de esa separación. Pues bien chicos, aquí tienen el video realmente, pero por motivos de que aquí no lo puedo reproducir, van a poder verlo ustedes directamente desde las diapositivas que se les envió, o incluso se las voy a ver si les agrego el link del enlace en la descripción del video para que puedan volver a verlo, ¿sí? Pues bien chicos, y ahora pasamos al tema de la revolución industrial. ¿Y qué es la revolución industrial? Estamos hablando de la revolución industrial al proceso de transformación en los modos de producción, ¿sí? De los bienes de manufactura. Esto inicia en Inglaterra a fines del siglo XVII. Los bienes manufacturados pasaron de ser producidos de manera manual en talleres o pequeñas unidades productivas a ser fabricadas por máquinas en grandes fábricas.
Con el descubrimiento de la máquina de vapor, chicos, es que surge todo este cambio. Cuando surge la máquina de vapor, la empiezan a aplicar, ¿sí?, en varios sectores, en diversos sectores, como el transporte, cuando crearon de hecho el ferrocarril, y posteriormente incluso en los barcos de vapor. Entonces, con la llegada de las máquinas, empezaron a reducirse menos la cantidad de trabajadores dentro de las empresas. Entonces, de esa forma les permitía producir en masa, ahorrándose dinero, ¿sí? Y en un principio, pues si bien es cierto, utilizaban como motor para estas maquinarias era el carbón, ¿sí? Entonces, vemos que existen dos revoluciones industriales. La primera tuvo lugar dentro del año de 1760 al año de 1840 y la segunda que se dio desde el año de 1870 al año de 1914. Cada uno estuvo muy marcada por ciertos acontecimientos. Entre las características tenemos, se desarrollan nuevas tecnologías para la producción de bienes, por lo que la producción artesanal se reemplazó por la producción maquinaria. Lo que mencionamos, ¿verdad? Con la llegada de las máquinas de vapor, entonces la mano de obra, ¿verdad?, empieza a ser reemplazada por la maquinaria. Entonces, de esa forma les permitía producir en masa gastando menos. Las nuevas máquinas permitían producir mayor cantidad de bienes en menor tiempo y con menos esfuerzo. Además, producían los bienes en serie, por lo que todos los productos eran iguales, ¿sí? Tal como lo mencionamos. Entonces, esto le daba la facilidad de que producieran mucho en menos tiempo, ahorrando dinero, ¿sí? Y con la característica adicional que todos los productos eran iguales a otros. ¿Qué es lo que pasa en la actualidad cuando vemos que hay productos que son fabricados en serie que son todos iguales, ¿sí? Pues bien, también adicional a esto decimos que hubo una gran migración del área rural a la urbana debido a que el trabajo de la tierra, el trabajo en el campo, ¿verdad?, era menor, entonces empezaron a migrar a las ciudades. Entonces, justamente estos fueron los que migraron, fueron los proletariados, conocidos así por el término de la prole, que no tenían factores de producción más que la fuerza de trabajo, ¿sí? También nos dice que a falta de los derechos de los trabajadores debido a la revolución industrial surge el movimiento obrero. Pues bien, chicos, como vimos, que bajaron los costos, hubo menos cantidad de empleados, entonces los puestos de trabajo eran muy apetecidos por los grupos, por los obreros, pero lo cual causaba que de pronto estos grupos de poder o estos empresarios atropellaran mucho a los trabajadores, por así mencionarlo, de tal manera que causa que estos obreros se agrupen, ¿sí?, y posteriormente levanten su voz de protesta para luchar por lo que ellos consideraban que era justo. Aparecen también las máquinas de vapor, el ferrocarril y el automóvil. El automóvil llega un poquito más adelante, ¿sí? Estamos hablando de esto en la segunda revolución industrial, y posteriormente se empieza a usar el petróleo como combustible y el uso de la energía eléctrica. Como ya hemos mencionado, se utilizaba previamente el carbón durante la primera revolución industrial y en la segunda ya vemos que se empieza a usar el petróleo, ¿sí?, y la energía eléctrica. Pues bien, chicos, continuamos. Como les mencionaba, el movimiento obrero dice, debido a las pésimas condiciones laborales, salarios bajos, extensas jornadas de trabajo, causó que el grupo proletariado, como les mencionaba, que era la fuerza de trabajo, se organicen sindicatos y luchen por sus derechos y se cree el movimiento obrero. Después de varios años de lucha constante consiguieron lo siguiente: limitación de la jornada laboral a 8 horas. Si bien es cierto, la jornada se la estableció de esa manera porque se decían que 8 horas para trabajar, 8 horas para la familia y de pronto para las actividades propias de él, que serán comer, realizar diversas actividades, y las otras 8 horas eran para descansar. Si ustedes se dan cuenta, realmente esas 8 horas que realmente se consideran como tal para la familia o para satisfacer sus necesidades emocionales o como se les quiera mencionar, no como tal, hasta el día de hoy no resulta ser 8 horas, debido a que usualmente ustedes ven que se levantan, ¿verdad? Hasta que se desperezan, se bañan, comen,
pasan lapsos de tiempo y en esas horas justamente incluye el tema de transportarse hasta su lugar de trabajo. Entonces, y el tiempo que queda cuando realmente llegan de trabajar es para bañarse, otras volver a comer de pronto en la noche. Y el tiempo que realmente que queda para la familia era mínimo, ¿sí? Entonces, pero sin embargo se lo considero como tal. ¿Okay? Simplemente como para agregar ese dato. También tenemos la provisión de trabajo infantil. Ellos realizaban trabajos realmente muy peligrosos debido a que como tenían manos pequeñas y las máquinas y bueno, las personas los adultos eran muy grandes, para quitar ciertas piezas que podían quedar, los niños justamente eran los encargados de retirar estas partes de ahí, lo cual les causó un sinnúmero de accidentes. También tenemos la aprobación de leyes que garantizaban la seguridad en fábricas. Actualmente eso se conoce como seguridad industrial, en la cual se busca la forma de precautelar la seguridad del trabajador. Y la prohibición de que las mujeres y adolescentes trabajen en minas, dado que era un trabajo muy peligroso, siempre lo ha sido. Entonces, de esa forma buscaron encontrar mejorías. Y terminamos con que surgen los sistemas de seguridad social para los trabajadores. Entonces, recordemos que si bien es cierto, la revolución industrial marcó un antes y un después, indiscutiblemente ayudó a que que la economía se haga más dinámica, ¿sí? a producir mucho más. También podemos ver que posteriormente, como ya hemos mencionado, el liberalismo pasa posteriormente a crear su capitalismo y posteriormente a él se agrega lo que es el socialismo, que son modelos políticos económicos que los vamos a ver más adelante. Pues bien chicos, conmigo hasta aquí ha sido la clase por el día de hoy. Si tienen alguna inquietud o duda adicional, me la hacen saber por favor para poder despejarla, ¿sí? Espero que tengan un buen día, pasen bien y cuídense.